Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy te vamos a contar cuánto le están cobrando los bancos a las pymes que utilizan el giro en descubierto para financiarse. A pesar de la baja en las tasas de interés que ha habido en las últimas semanas, todavía hay bancos que están cobrando cerca del 50% por este financiamiento. Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión disponibles en los mercados de capitales locales y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Pablo Rojo sobre lo que puede suceder con la economía en las próximas semanas en este contexto enrarecido que ha dejado el default. Quédate con nosotros, tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus preguntas. Muy bien, ya estamos aquí con Santiago Chelala, también está Yamila Escala y una vez más nos está acompañando Augusto Posleman hoy para hacer algunas recomendaciones de inversión a aquellas personas que están analizando qué hacer con su dinero en este contexto que es relativamente complejo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, gracias por estar aquí, como siempre. Vamos a arrancar con las noticias que tenemos para hoy y al igual que lo había hecho con los bancos, la calificadora de riesgo Moody's advirtió sobre los efectos que puede tener el default sobre la solvencia de las compañías de seguros. Yamila presenta este tema. Y es así que pasó de estable a negativa la perspectiva de 23 compañías de seguros. Pero después la calificadora emitió un comunicado donde aclara que las compañías de seguros son sensibles al debilitamiento de la economía y a la inflación, pero atención, porque dice lo siguiente: están relativamente protegidas de los efectos del default, porque la tenencia de bonos soberanos con legislación extranjera es poco significativa. Y esto tiene un correlato con la preocupación de los empresarios, porque uno dice, bueno, va a empezar a quebrar alguna compañía de seguro, ¿qué riesgo padecen ante esta situación todavía de mucha incertidumbre respecto del default, del no default? Bueno, lo cierto es que los empresarios están preocupados como todos por lo que va a venir, no todavía por si van a cerrar su empresa. Y esto es importante para todos, para tener tranquilidad respecto de, bueno, de lo que pasa con las pólizas que cada uno tiene en las distintas compañías de seguros, que son muchas y en distintas situación todas, ¿sí? Sabemos que no todas las compañías tienen la misma espalda desde ya, como no todas las empresas de la Argentina. Así que respecto del default puntualmente cautela, pero bueno, de la situación más general, cierto reparo y atentos. Esa sería la palabra. No podemos hablar todavía de la palabra quiebra ni cerca, pero una situación de tranquilidad, cautela, avisoramiento, si se quiere. Digamos lo siguiente, en estas semanas más que nunca no hay que dejar de comunicarse con nosotros para conocer la situación de solvencia de tu compañía de seguros para estar tranquilo, ¿no? De que en cada año en lo que refiere a 2013, ¿sí? Entonces, sobre todo tranquilidad, preguntar, consultar, está la superintendencia, estamos nosotros, siempre preguntando se llega a Roma, ¿es? No sé cómo es el dicho, pero bueno, lo que sí, lo que sí es importante, digamos, es que hay que informarse y que no todas las situaciones, no todas las compañías de seguros están en la misma situación, así que es importante conocer la situación de solvencia de tu compañía de seguros antes de renovar el contrato o de elegirla. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a brindar información para las pymes que utilizan el giro en descubierto para hacer frente a algún faltante de efectivo. ¿Cuándo se utiliza? Bueno, cuando una empresa, pyme o también una persona física por ahí tiene una cuenta corriente, en este caso vamos a dar los números para las empresas, cuentas corrientes de empresa, y se pasa del cero, es decir, va a negativo haciendo algún tipo de pago, comienza a correr una tasa de interés que se va acumulando. Así que a prestar atención, porque la tasa de interés no es nada barata, no es nada barato el costo de financiamiento de este giro en descubierto. Vemos el costo, fíjense. Para el Banco Provincia, el más barato es de 32,5%, el costo. Ciudad 33, al igual que el Banco Nación.
Credit Corp ya estamos en 36% y Banco Patagonia 37%. Siempre tasa de interés anual. ICBC 41%, Galicia 44%, al igual que el HSBC, Banco Francés 45% y Banco Santander Río 47% al año. Todo depende, por supuesto, del periodo de tiempo que uno tenga ese rojo en la cuenta corriente. Ese giro descubierto es que se va a ir actualizando ese descubierto en esta tasa de interés que, como les decía, no es nada, pero nada baja, aunque bajó 5 o 6 puntos porcentuales en las últimas semanas después de que el Banco Central iniciara un camino de bajar la tasa de interés. Es mucho más económico alguna otra alternativa. Por ejemplo, pedir un préstamo para financiar capital de trabajo. El giro descubierto es lo más rápido. Uno inmediatamente tiene financiamiento dejando su cuenta en negativo, pero suele ser bastante costoso. Un tema para tener muy presente, si tenés justamente alguna necesidad de efectivo. Bueno, y vamos a comenzar ahora con las recomendaciones de inversión y como hacemos siempre, vamos a comenzar con la recomendación para aquellos inversores más conservadores, para aquellos inversores que suelen inclinarse por las inversiones más tradicionales como los plazos fijos. Augusto. Y justo en esta semana que pasó, donde vimos tasas de interés que han caído, los préstamos, las colocaciones a plazo fijo, que han bajado su tasa de interés, no llegan ni al 20%, nosotros estamos recomendando, y la consulta permanente de nuestros clientes es cómo pasar de una tasa de interés en pesos que es real negativa a alguna tasa de interés real en dólares positiva. Y ahí claramente lo que me parece que tiene valor es empezar a buscar títulos públicos en que uno puede comprar con pesos y cobra en dólares. Ahí hay básicamente principalmente dos instrumentos que son muy por ahí recomendables de corto plazo y una buena tasa de interés. Por un lado el Boden 15 y por otro lado el Bonar 10. Esos son los nombres que tienen en el mercado. A ver, Augusto, la pregunta natural, ¿no?, que se hace en todas las personas que nos están mirando. ¿Cómo poner mi dinero en un título público de un país que está en default? Sí. Digamos, el default es una palabra más difícil de explicar por ahí para el común de la gente, pero hoy la Argentina ha dejado de pagar a los fondos buitres, una orden judicial. No es que los títulos públicos que tienen por ahí en el mercado que están cotizando hoy en Argentina y se negocian en el mercado argentino estén en default. Esos bonos se están pagando normalmente, de hecho se han pagado varios vencimientos de bonos provinciales las semanas pasadas, incluso en momentos de alta turbulencia, con lo cual hay que distinguir lo que es el default selectivo técnico que estamos hablando hoy, que tiene que ver con los fondos buitre y con esa orden judicial que no se ha cumplido. Por eso estamos en default, no con otros bonos que sí están pagándose. Y la segunda pregunta también, ¿no?, que uno se hace al respecto de esto, ¿no?, con esta situación de default, esta dificultad de la Argentina para acceder a dólares en los mercados internacionales. ¿Crees que la Argentina va a hacer frente a sus vencimientos del año que viene sin dificultad? Sí. Ahí lo que hay que mirar es un poco la relación deuda y PBI, digamos, hablar de términos de deuda alta por X cantidad de miles de dólares o millones de dólares no tiene tanta relevancia. Uno tiene que mirar en relación a su Producto Bruto Interno, a su recaudación, a su nivel de actividad. Y eso en la Argentina es lo que se llama relación deuda-PBI, es un nivel muy bajo, incluso lo más bajo del mundo. Lo que se podría decir que tiene hoy la Argentina es un problema, digamos, económico, de cash flow, más financiero que económico, digamos. Tiene una situación de liquidez de corto plazo y no de solvencia. Para no ser tan técnico, digo, tiene hoy de corto plazo algún tema que resolver, pero en el mediano y largo plazo está muy claro que eso digamos, se resuelve muy fácil. Bueno, de todas formas, sí, lo importante, digamos, que aquellas personas que invierten en esto tienen que invertir con una visión de mediano y largo plazo y no con la perspectiva de hacer una ganancia en el corto plazo. Esa es una advertencia importante a tener en cuenta para aquellas personas que se inclinan por este tipo de alternativas. Con esto nos vamos a un corte. Quédate ahí, en instantes estamos nuevamente de regreso. Está con nosotros la doctora María del Carmen Besteiro para ayudarnos a responder todas las consultas que nos enviaron hoy. Nos vamos a concentrar en preguntas relacionadas con temas previsionales. ¿Qué tal, María? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. Vos, igual como hacemos siempre, vamos a responder primero una consulta, una inquietud sobre la situación de un banco. Por ejemplo, tenemos la comunicación de Lucio, que quiere conocer el estado del Banco Piano.
Para Lucio, entonces, un banco históricamente especializado en cambio de monedas internacionales, también, por supuesto, en préstamos para pequeñas y medianas empresas. Vemos sus números en pantalla. Tiene un patrimonio de 316 millones de pesos, depósitos por 2.357 millones y, según información del Banco Central, muestra un resultado positivo, en este caso de 73 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y de liquidez, cara sonriente para el Banco Piano. Muy bien, bueno, María, arrancamos con la consulta de Mariano, que nos dice que el Banco Nación le comunicó que a los jubilados y pensionados no los autorizan a comprar dólares por más que ganen más de 7.200 pesos, ¿no? Que es la normativa que uno conoce. Quiere saber efectivamente si hay alguna norma que sustente esto. Sí, bueno, en principio no hay normas, como en realidad no hay mucha normativa publicada sobre el tema que tiene que ver con las autorizaciones o no, es decir, en qué casos se lo autoriza y en qué casos no. Se habla de una capacidad patrimonial o de ahorro que tiene que ver obviamente con cuestiones que hacen a cada persona, por eso es difícil decir, bueno, el que gana tanto sí y el que gana tanto no. No, lo que sí quiero dejar en claro es que no hay ninguna norma especial que diga que los jubilados y pensionados no pueden comprar a pesar de que ganen más de 7.200 pesos. Estos 7.200 pesos en realidad fueron referidos, no recuerdo ahora si por el ministro de Economía, exactamente, cuando se difundió esto con respecto exactamente a los monotributistas, pero la realidad es que se hacen algunos cruces y bueno, obviamente si una persona tiene un consumo muy importante en tarjeta de crédito, tendrá menos capacidad de ahorro que la que no lo tiene, ¿no es cierto? O sea, en todos los datos verificables. Esto lo digo porque muchas veces la gente presta las tarjetas de crédito para sumar puntos y demás, y bueno, después se le complica en esta cuestión. Pero lo que quiero dejar en claro es que no hay ninguna norma específica o que diferencie a los jubilados y pensionados del resto de las personas. Muy bien, perfecto, clarísimo. Seguimos con la segunda pregunta, la de Julio, que tiene 67 años y nunca realizó aportes. Quiere saber si con la nueva moratoria, ¿no?, que se supone que se va a aprobar ahora en los próximos días, va a poder jubilarse. Muy bien, bueno, a ver, vamos a hacer algunas cuentas rápidas. Julio tiene 67 años. Con lo cual yo voy a explicar un poco el procedimiento para la respuesta, así la gente lo puede utilizar para otros calcular casos. Su propia situación, exactamente. La realidad es que, de acuerdo los servicios autónomos, que es lo que se regulariza con la moratoria, solamente pueden reconocerse a partir de los 18 años. Entonces, nosotros tenemos que calcular en qué momento una persona cumple 18 años y de ahí ver qué servicios se pueden regularizar. Si no hice mal la cuenta, este señor que no recuerdo ahora cómo se llama, Julio, muy bien, Julio nació en el 47 aproximadamente y habrá cumplido los 18 en el 65. Si es así, tiene una posibilidad de, desde el 65 hasta el 93, hasta septiembre de 93, de regularizar con la vieja moratoria. Esto debe dar algo aproximado a 28 años, exactamente. Después Julio tiene 2 años de exceso de edad porque se jubila a los 65, o sea que tiene 29. Le está faltando 1 año, que si sale esta moratoria, teóricamente va a poder regularizar. ¿Por qué digo teóricamente? Porque esta moratoria, a diferencia de la anterior, tiene una cuestión que no es para todo el mundo, sino solamente para quien no tiene capacidad contributiva o económica o patrimonial para ingresar en los otros sistemas de pago. Entonces, la ANSES, Julio va a ir a la ANSES, va a recurrir a un profesional, como sea, pero ANSES va a hacer una evaluación que tiene que ver luego si este sistema va a ser para él o no. Por eso esta moratoria, primero, sabemos cómo va a salir, pero tiene muchas cosas que quedan libradas. Pero lo importante es que Julio se va a poder presentar, digamos, a la moratoria. Y si no, a Julio le va a faltar poco porque en 2 añitos más va a tener el que le falta compensando la edad. Muy bien, bueno, perfecto. Bueno, vamos a cerrar este bloque, como hacemos siempre, respondiendo a una consulta sobre la situación de una compañía de seguros.
Para Justo, que nos consultó sobre la situación de Federación Patronal. Esta empresa tiene un activo de 10.838 millones de pesos, pasivo 9.573 millones, patrimonio 1.265 millones, resultado positivo 460 millones, primas 4.186 millones de pesos, se informa 17.508 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter, también como Café Financiero en Facebook nos encuentran, nos preguntan y les respondemos. Bueno, nos vamos rápidamente a un corte, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Pablo Rojo. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Pablo Rojo para analizar lo que puede suceder en las próximas semanas con la economía en este difícil contexto que ha quedado planteado con el default, con la controversia por las modificaciones a la ley de abastecimiento y también por la tensión que se ha generado en los últimos días en el mercado cambiario. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, señores? Bueno, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, Pablo, empecemos a analizar las distintas cuestiones. ¿Cuáles crees que van a ser las consecuencias del default sobre la economía de mantenerse en esta situación en las próximas semanas o en los próximos meses? Bueno, pareciera que todo indica que la situación tiende a consolidarse porque el gobierno descartó, a mi juicio, de mala manera las iniciativas de algunos bancos y empresas tendientes a eventualmente comprar ese juicio y de esa manera encontrar una vía de escape. Parece que el gobierno de alguna forma se complace en la situación de default. Así que yo le atribuyo una alta probabilidad a que incluso después del mes de enero, después del vencimiento de la RUFO, el gobierno no sea proclive a llegar a un entendimiento rápidamente. ¿No te parece que esta complacencia de la que hablas del gobierno va a estar sujeta a las consecuencias que tenga este default en la economía y al costo político que empiece a tener como resultado de eso? La economía venía muy mal antes del default. Evidentemente, esta situación que genera el default no hace más que agravar las tendencias previas. Estamos, francamente, en un contexto que yo ya calificaría como muy preocupante. Por ejemplo, las cuentas públicas, lo que se ha publicado sobre... que ha aparecido... Déficit, sí. Sí, sobre el déficit en el último trimestre, es pavoroso. Es decir, el gasto público está subiendo al 75% anual. Sí, creo que una cifra un poco más baja, me parece. No. El gasto primario está subiendo al 75% anual y los ingresos están subiendo al 35%. Es decir, los ingresos están subiendo por debajo de la tasa de inflación, que en el periodo fue más o menos del 38-40%, lo cual se condice con lo que estamos viendo, digamos, en materia de actividad económica, y el gasto, sobre todo los subsidios a los servicios, están subiendo por arriba del 70%. Esto nos conduce a un escenario para el segundo semestre, yo diría más que preocupante, porque hoy finalmente la única fuente de financiamiento que tiene el déficit fiscal es la emisión monetaria, es decir, estamos yendo a un esquema de monetización al 100% del déficit. Si la economía ya está cayendo, como están dadas las cosas, ¿qué sucedería, digamos, si el gasto no aumentara en esa magnitud, sería mucho más grave. Pero la economía está cayendo, de hecho, porque la tasa de inflación ya es un elemento claramente recesivo, porque está licuando todos los ingresos de la gente y está provocando lo que provoca finalmente la inflación. La inflación tiene efectos euforizantes en los primeros meses, tal vez en los primeros años, y después efectos arrasadores. Esto ya se sabe en ciencia económica desde hace 50 años que ya se escribe sobre esto, y en la Argentina lo sabemos por experiencia propia desde la década del 60, y ahora estamos plenamente en los efectos recesivos que tiene la inflación, y lo estamos viendo en todos los planos, es de libro lo que está pasando: caída de los ingresos, cierre de empresas, aumento del desempleo, problemas por supuesto de competitividad externa. Las exportaciones están cayendo, no solamente por la baja del precio de la soja, sino porque caen las exportaciones industriales. Y caen más rápido que las importaciones, cuando todos sabemos que las importaciones están todas pisadas y que hay una pelota de 4.000 millones de dólares de importaciones pisadas por el Banco Central. Es decir,
tenemos un panorama realmente muy, muy complicado. Sí, Pablo, cuando empezó el problema de la inflación, empezamos en tasas de 15%, luego 20, 25, 30. Algunas consultoras privadas ya están hablando de un 40% de inflación para este año. ¿Ves que esto se puede seguir espiralizando o estamos ya en un techo? Es decir, bueno, más de 40, algo va a haber que hacer porque realmente no se aguanta la economía de esta forma. Bueno, algo va a haber que hacer, lo tiene que hacer el gobierno. El gobierno pareciera que no está en absoluto preocupado por ese tema, al contrario, nos están prometiendo a todos un aumento de la tasa de inflación porque nos están diciendo vamos a financiar con emisión monetaria un déficit fiscal que está creciendo al doble de lo que ha venido creciendo en los años anteriores. Entonces, la promesa de inflación es obvia para cualquiera que entiende estas cuestiones. ¿No crees que el gobierno, si se propusiera reducir la inflación, podría hacerlo con la brecha de credibilidad, el problema de credibilidad que tiene este gobierno? Justamente no para resolver el problema de la inflación, me parece que se necesita claramente un tema de credibilidad, de confianza del público en las promesas que uno hace, ¿no? Hay ciertamente un problema muy complicado de credibilidad para este gobierno. Es cierto que el crédito que este gobierno podía haber tenido hace algunos meses sobre estas cuestiones ha venido consumiéndose muy rápido, en particular el crédito del equipo económico, y eso hace que efectivamente en las circunstancias políticas actuales un plan antiinflacionario es bastante poco creíble. Además hay otras decisiones que se están tomando con directa incidencia sobre esta cuestión que a mi juicio la agravan. Por ejemplo, el proyecto que se ha mandado sobre ley de abastecimiento al Congreso es un proyecto evidentemente tendiente a ahuyentar todo tipo de inversión y matar cualquier esperanza de que alguna empresa pueda tomar una decisión de invertir en nuestro país, ¿no? Si había alguna esperanza, ¿no? Si había alguna esperanza, yo creo que esta ley ya definitivamente le pone una lápida a esa situación porque pone directamente en manos del Estado, de un burócrata, todas las decisiones que una empresa tiene que tener la libertad de tomar. En cualquier país del mundo, es decir, nos lleva directamente al modelo de Chávez o al modelo cubano, donde el Estado decide a qué precio se compra, se vende, cuánto debe ganar uno, cuánto debe ganar el otro. Es decir, es una cosa absurda que no tiene ninguna lógica en el mundo de hoy. Francamente, que los argentinos estemos discutiendo sobre estas cuestiones es francamente patético. Ahora, parece que hay más de discurso que en la práctica, ¿no? Porque pasó con la ley de medios, se hizo la ley de medios y realmente los cambios no fueron tantos. Pasó también con las tasas de interés. ¿Para qué se fija una tasa de interés muy alta que finalmente no baja. ¿Qué argumento es ese? Se manda al Congreso una ley que es todo el mundo que sabe que es un mamarracho absoluto y se vota porque después no se va a aplicar. Pero ¿qué disparate es ese? A ver, ¿qué lógica, en qué sociedad civilizada se puede razonar de esa manera? Es decir, mando un mamarracho al Congreso para que lo vote porque de todas maneras igual no se va a aplicar. Pero va a ser ley, sí, pero es una ley que no vamos a aplicar. A ver, ¿qué lógica tiene eso? Es decir, ¿qué instituciones, qué sociedad estamos construyendo con una lógica política de esa naturaleza? Pablo, esta semana se anunciaron también planes de vivienda. ¿Te parece que las medidas que está tomando el gobierno para fomentar la actividad de alguna manera van a poder mitigar el efecto fondos buitres o default selectivo? Todo eso es verso. Son las mismas cosas que las reinauguraciones que vemos de las mismas obras que se reinauguran una y otra vez y que se relanzan una y otra vez. Algo está haciendo el gobierno con el plan Procrear, que está llevando adelante el ANSES con el Banco Hipotecario, eso funciona razonablemente bien. Es realmente lo único que se está haciendo. Lo demás son todos anuncios que, como siempre, quedan en la nada o tienen efectos microscópicos en relación con la gravedad y con la importancia de los hechos económicos reales. Bueno, en definitiva, para ir cerrando, Pablo, de acuerdo a lo que uno te escucha y uno cree que en los próximos 15 meses no hay posibilidad de que la economía inicie un camino de recuperación, ¿no? Sí, hay posibilidad si se produce un cambio de orientación, pero está claro que lo que hoy tenemos por delante no es un proceso que esté yendo hacia una recuperación, al contrario, creo que estamos en un contexto en el cual se están agravando todos los rasgos recesivos, contractivos de la economía. Por eso digo, ¿no estás viendo a este gobierno con la actitud para dar vuelta a esta situación? Bueno, este gobierno tiene todavía 15 meses por delante, puede cambiar de política, se pueden cambiar los equipos, puede haber en un momento pareció darse esa situación cuando el gobierno encaró con mucha decisión la solución de los problemas con Repsol, con el Club de París, con el CIAD, y ahí parecía, digamos,
que había un neto cambio de la orientación de la política del gobierno, y eso generó en su momento expectativas que fueron razonables, en el sentido de que, bueno, la economía estaba cayendo, pero tal vez podíamos estar en el piso de la caída y a partir de ahí ver algunos signos de recuperación. Pero me parece que lo que está ocurriendo en estos últimos meses nos está alejando totalmente de esa perspectiva, y sobre todo el deterioro de la situación fiscal es muy preocupante. Muy bien, bueno, Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con las opiniones de Pablo Rojo sobre lo que puede suceder en la economía, con la economía en las próximas semanas, en particular si se mantiene la situación de default. Nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.